bienvenidas un día más a Tal y Como Somos, el podcast de Alicia González y Elizabeth Clapés. Dos amigas que además somos psicólogas y estamos aquí para hablar tal y como somos. Muy bien. Es que, claro, a ver, yo me pongo y lo saco. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema, además te lo voy a abrir, ¿vale? Te lo voy a abrir de una manera. El otro día estaba grabando un trabajo con una cadena de televisión y una de las chicas se me acercó y me dijo, oye, ¿qué pasa si eres creyente y psicóloga? ¿Eso es compatible? Y le dije, claro que es compatible, ¿por qué no? Pues porque es de ciencia. Y le dije, ¿y qué? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y me dijo, ¿y si eres creyente puedes meditar? Y le dije, hay muchas maneras de meditar. Puedes meditar con una meditación concreta, con mindfulness, o puedes orar con tus rezos, con tus oraciones, con lo que sea. Claro, se me quedó mirando como si le estuviera hablando de algo súper extraño, porque ella pensaba que cuando eres psicóloga o trabajas en una rama de ciencias, no puedes creer en algo que no sea tan tangible o tan demostrable o tan cuantificable como lo es la ciencia, ¿no? Y esto me gustó un montón porque me abrió la conversación con ella y le dije, mira, una de las cosas que yo trabajo mucho con mis pacientes es no solamente el plano físico, el cuerpo, la mente, la manera de pensar, las creencias, las emociones, sino también el plano espiritual y energético. Y lo que a mí me gusta mucho es primero tratar de entender qué creencia es compatible con la persona que yo tengo delante. He trabajado con personas, con musulmanes, con testigos de Jehová, más bien con testigos de Jehová que ya no son testigos, con católicos, con mormones, he trabajado y con personas completamente ateas, pero que les gustaba el yoga, que estaban interesadas por este otro tipo de creencia más energética. Y yo te puedo decir que estas personas que tenían un apoyo externo, ¿no? Algo como que trascendía a su persona, trascendía su yo físico, tenían una actitud mucho más resiliente, más esperanzadora, que las personas que no tenían ningún tipo de creencia. Y este año volvemos con nuestro show. Es un show sorpresa, solo podemos decirte que no va a ser un episodio en directo, sino que es algo mucho más especial. Así que si quieres asistir, te dejamos las fechas a continuación y tendrás los enlaces de compra de las entradas en la descripción de cada episodio. Barcelona, jueves 2 de octubre a las 8 en el Teatre Casino Alianza de Poblenou. Madrid, sábado 11 de octubre a las 12 en el Teatro La Latina. Y Valencia, viernes 17 de octubre a las 8 en el Teatro La Placeta. Mira, esto me recuerda, y mientras lo estabas diciendo me estaba acordando, de que cuando yo empecé la carrera, hace ya bastantes años, en el primer día de una de las asignaturas con un profesor nuevo, lo primero que nos preguntó él era médico. Y dijo, alguien de esta sala, una sala de 90 personas, clase de universidad, ¿alguien es creyente? ¿Alguien cree en Dios? Y yo no recuerdo, 1 o 2 personas levantaron la mano, dijeron, y dijo, pues os habéis equivocado de carrera. ¡Pam! Primer día de esa asignatura, uno de los primeros días de clase. Y yo pensé, primero que falta de respeto. Ya, jolín. Y segundo, qué osado. ¿Qué tendrá que ver? Es decir, entiendo la relación, porque una cosa es que, por ejemplo, yo sea médico o sea psicólogo y que vengas con una problemática consulta y yo te responda, Dios se encargará y yo no me encargue, ¿no? Entonces ahí sí que evidentemente, pero es que ser creyente no implica llevártelo al trabajo ni delegar en la creencia parte de tu trabajo, no supone eso. Pero recuerdo este día de clase que pensé, qué machos, o sea, qué huevazos, ¿no? Decir esto. Y pensé, ¿cómo se tienen que haber sentido esas personas? Me encanta eso. Sí, es que el gesto de como si estuviera cogiendo unos huevines. Qué huevazos, qué huevazos, qué guapos. Es que es verdad, fue muy heavy y sí que es verdad que yo no soy una persona creyente, pese a que mucha gente últimamente, como me ha visto en redes sociales, con esta crucecita, llevo una cruz colgada, me gustan muchísimo las joyas, tengo predilección por coleccionar joyas y demás, y sí que es verdad que las cruces especialmente me gustan y todo lo que es motivos religiosos me gusta muchísimo. Tanto en joyas, no sé explicar muy bien por qué. Yo creo que también me da una sensación bonita, ¿no? Quizá conecto de una manera bonita, pero mucha gente me pregunta, ¿eres creyente? Y mucha gente
pobrecitos, noto que me lo preguntan como, ostras, ¿eres creyente? En plan, puede haber una referencia, puede haber un referente que trabaje en una rama más sanitaria, científica, que sea creyente y no lo condene como lo condenan tantas otras personas. Yo creo que a día de hoy, o sea, en mí, pues desgraciadamente, afortunadamente, sí que yo no conozco muchísimo de religión en profundidad porque no soy practicante, no lo he sido nunca, vengo de una familia sí creyente, pero con un padre y una madre muy, muy ateos. Y no soy alguien que tenga mucha información como alguien de dentro, ¿no? Pero desde fuera sí que es verdad que esto que has dicho antes de que cuando trabajamos con personas que tienen creencias espirituales de cualquier tipo, no hace falta que sea católico, puede ser budismo, claro. puede ser hinduismo, puede ser lo que sea, es un factor protector en salud mental, porque al final la desesperanza es un factor, o sea, bueno, es un factor de riesgo, es un sentimiento muy, muy desagradable que acompaña a muchísimas personas con problemas de salud mental y que da lugar a muchas... Bueno, es que hay ciertas cosas que no podemos hablar en YouTube y en Spotify porque dice según qué palabras, pero sí que nos puede llevar a cometer actos, acabar con nuestra vida. La desesperanza es terrible, es una sensación, de hecho, que todas las personas que cometen este acto normalmente pueden verbalizar, ¿no? Que llegaron a perder la esperanza y, de hecho, el sentir la desesperanza, el pensar que no hay nada después, el pensar que se acaba tu vida con esto que te está pasando es uno de los motivos, o sea, uno de los indicadores de que puede acabar esto, es que no puedo decir la palabra previamente. Sí. Y la religión de cualquier tipo es muy protectora en esto, porque al final la persona, pues es verdad que normalmente tiene más esperanza, se siente acompañada, ya no hay un sentimiento de soledad y tampoco soy capaz ni quiero ser osada explicando lo que siente una persona creyente cuando yo no lo soy, porque eso sí que respeto de cada uno lo vive de su manera y que yo en esto soy súper ignorante, pero como psicóloga sí que lo he visto en pacientes, ¿no? He visto que muchas veces aceptan cosas que vienen a su vida con esto es lo que Dios ha querido para mí, por lo tanto lo voy a afrontar con aceptación, lo voy a afrontar con resiliencia porque a veces he escuchado a gente decir no es un por qué, es un para qué, es decir, qué me está queriendo decir, que luego podemos pensar que es más o menos adecuado, que puede ir más o menos orientado a la realidad, me da igual. Pero al final, ¿qué es importante? Es importante que la persona tenga una creencia, que sea sí o sí verdad y que tú digas, es que esto existe o no existe, eso es importante o es más importante el bienestar de la persona. Para mí personalmente es más importante el bienestar de la persona, crea yo o no crea en lo que sí cree esta persona. Mira, ahora yo voy a decir algo que nunca he dicho, pero... y te explicaré por qué. Es que se me amontonan las cosas que quiero decir en la cabeza. Yo sé que soy creyente y es una parte de mi vida que mantengo súper sagrada. No. ¿En serio? Me he hecho la sorpresa. He hecho, como no se haga. Pero claro, tú lo sabes porque eres de mi vida. Sí. Pero es algo que siempre protejo porque tengo la sensación de que hoy en día estamos en un momento como muy libre, pero a la vez con mucha condena, muy ¿no? represor, totalmente. Entonces, si tú no tienes un pensamiento que sea compatible con la mayoría de personas, ya te tachan, es todo muy polarizado. La mayoría de las personas con la tendencia actual y lo que a día de hoy está bien visto. Bueno, me acuerdo que Mara, creo que también el otro día, se bautizó en una religión evangelista, ¿vale? Y le cayó una de hate impresionante, ¿no? Porque ella le decía a la gente, ¿cómo puede ser abiertamente bisexual y creer en Dios? Bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas maneras de llevarte tú con tu religión, de creer en Dios y solo se entiende una manera, ¿no? La manera, la de toda la vida, la católica, Bueno, y que también hay muchas formas de vivir el catolicismo. Exactamente. Pero tengo la sensación de que esa parte tienes que protegerla porque si no te cae un hate brutal. Es tan popular. Exacto. Pero bueno, yo no es algo que evidentemente ni me avergüence, ni muchísimo menos. Y yo he trabajado y trabajo con pacientes de muchísimas religiones o ateos que se han cagado en todo lo cagable y no pasa nada porque en la terapia soy Alicia, terapeuta. Sí, pero en tus relaciones personales también, porque Alicia y yo soy lo más ateo que te vas a echar a la cara seguramente. Sí, pero... sí, tú vas a decir lo mismo que Noemi, que siempre me lo dice. Me dice, sí, tú no crees en nada, pero tú tienes algo ahí que no sacas. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú sabes el gatito de Shrek, sí. El gatito que hace así, con los ojitos. El gatito con botas. Sí, el gato con botas. Cuando alguien te habla algo de espiritualidad, tú haces pling. Yo escucho mucho, a mí me encanta. Sí, pero miras con una mirada como el que quiere creer aún en el ratoncito Pérez.
Ay, a ver si... ¿Sabes? O sea, tengo la sensación de que no crees, pero hay algo en ti que sí que te A mí me gustaría. encantaría tener fe en algo. Mm. ¿Sabes qué pasa? Que yo me he criado en una familia, mi madre, ni fu ni fa, pero mi padre... O sea, mi Súper padre- megateo y... o sea, yo en religión en el cole, todos mis compañeros iban a religión y yo me quedaba en una sala aparte, sentada, esperando a que acabara en religión porque mi padre no me dejaba ni entrar. O sea, era radical. Era radical de no. Y yo a veces le decía, papá, si es que aunque tú no creas en Dios, que yo tampoco, porque cuando te inculcan desde pequeña, igual que Claro. cuando te inculcan que sí, y tú te llegas a criar con mi padre, yo creo que tú tampoco crees. Y me digo a criar con tu familia, seguramente pues quizás sí. Porque con mi padre era imposible tener cualquier tipo de fe, porque incluso yo a veces le decía, aunque tú no creas, papá, ya por integración social, déjame entrar en O por aprender, por cultura, ¿no? Déjame aprender. Sí, pero a él le daba miedo que me comieran el tarro Claro, porque al final muy cuando ellos típico esto. vienen de una cultura, bueno, una cultura no, de una familia muy religiosa Claro. o que la fe ha hecho daño en esa familia Ujú. porque llevado a un extremo puede hacer daño, Claro. pues ellos se vuelven pues muy reactivos y muy como con mucho rechazo, ¿no? Sí. Entonces yo desde pequeña me he educado totalmente apartada de mis amigas que siendo creyentes o no, pues hacían la comunión, hacían cositas y tal. Y yo siempre lo he añorado un poco, pero también por la parte de socialización. Ya. Y luego cuando te he conocido a ti, que quizás ha sido un poco más el punto de inflexión en esto, he visto lo bello que es. Es decir, cuando insisto, y me siento obligada a decirlo, no se lleva a un extremo. No, claro que no. Y la religión forma parte de tu vida porque aporta bonito. Al final, ¿qué aporta en tu vida? Momentos familiares, valores estrictamente buenos, de buena gente, que dices, joder, es que ojalá todo el mundo fuera tan estrictamente ético como eres tú muchas veces pensando en los valores que inculca esa religión, ¿no? Y también pues te protege del consumo de según qué estupefacientes que no son buenos para tu salud. Es el que al final es protector con muchas cosas y en tu caso castigador con ninguna y condenador con ninguna. Y jope, ves la parte bonita, digo, yay, que al final, lo siento, ¿no? Pero ¿qué gano yo no creyendo? Ya. No me sale a No cuenta. me estás ahí en No la me casa. Porque quiero decir, yo los domingos me quedo en mi casa y Alicia se va con su familia a compartir y con otras personas, a hablar de cosas súper bonitas, de hacer cosas súper bonitas, porque no hacen nada malo con nadie, ¿sabes? Y a veces, pues, y bueno, pues Alicia pues tiene otro tipo, otra esperanza, otra forma de ver la vida, quizá desde un prisma más optimista, desde un prisma más resiliente, desde un prisma, jope, y a veces es desesperanza, ¿no? Me ha pasado esto, se me cae el mundo encima. Y Alicia me dice, amor, a veces esto pasa por otra cosa, Dios está contigo, o rezo por ti, que a mí eso me consuela. Ya, siempre me dices, Sí. ¿me puedes hacer oraciones por mí? Me siento como si estuviera yo, como quien bendice, como en los curas que están ahí, echando agua bendita, yo voy a orar por él. A ver, es que a mí alguna vez Alicia me ha dicho, tú no te preocupes, mi amor, que este domingo... Lloro por ti, lloro por ti. Y yo pienso, perfecto, tengo mi portavoz. Tengo mi portavoz. A mí me va genial, ¿te acuerdas? En una entrevista de trabajo, una entrevista para colaborar. Ah, sí, es verdad. Yo quería trabajar en un proyecto, finalmente entré y luego salí porque las condiciones eran horribles, pero bueno, me hacía mucha ilusión, ¿no? Formar parte de una cosa. Y en una de las primeras entrevistas me preguntaron, ¿tú eres creyente? Nosotros sí. Y yo dije, yo no, pero mi mejor amiga sí. ¿Eso cuenta? Eso pondera. Eso tiene que ponderar. Tiene que ponderar para... Yo estaba tan nerviosa que contesto. Y yo digo, ahora digo que no soy creyente y no me coge. Menos mal, luego me dijeron, no, si no pasa nada. O sea que... Joder, la niña. Seguramente sería más... ¿Es un problema para ti que seamos creyentes? Sí, esa fue la pregunta. Ah, claro, después. vale. Pero espero que no te importe, nosotros sí, somos practicantes. Y dije, no, yo... Mi mejor amiga... Mi mejor, pero mi mejor amiga sí. Y dije, yo no, pero mi mejor amiga sí. Y dije, y de muchas, y sé mucho por ella. Tú me haces un examen y apruebo. Pero tiene que ser de su religión, ¿vale? No me preguntes de otra. Sí, fue así. Ay. Y a mí, pues, es que Alicia y yo nos reímos muchas veces con estas Sí. cosas porque somos súper distintas en Sí. esto, somos muy distintas, pero a mí me llena de amor. No, y la clave para mí es el respeto y algo súper importante que tú has dicho, una religión o una... Me da igual lo que sea, al final religión suena mucho a Dios, ¿no? Pero puede ser politeístas, da igual, pero que te inspire a ser mejor, que te lleve a un lugar
mejor. ¿Y eso qué va a hacer? Rodearte de tu familia o de tus seres queridos, nunca aislarte. O sea, una religión que te lleve a quitarte lo bueno que tienes en tu vida, a aislarte, a hacerte sentir culpable por cosas naturales de la vida, ahí hay que poner un punto, creo que es lo que tú has dicho antes, de cuidado, un gran cuidado, ya no es protector. Pero... Qué importante esto que acabas de decir. O sea, qué importante el diferenciar, porque mucha gente nos va a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre una creencia sana y una que no lo es? Y para mí la diferencia entre creer en una religión, en cualquier tipo de espiritualidad sano y que no sea sano, la diferencia es que una te hace ser mejor persona y te acerca, ojo, no te acerca solo a la comunidad, sino que te permite acercarte a la gente. Totalmente. No te aísla. Totalmente. Y una mala es la que sí te aísla. Fíjate. No te aísla, ojo, porque muchas veces aislar, porque muchas religiones, sectas, que utilizan el aislamiento como te alejamos de aquello que es malo para ti. Claro, ¿vale? porque el exterior, el mundo... La religión, es decir, la creencia sana no demoniza. No demoniza a nadie, no demoniza orientaciones sexuales, no demoniza personas, no demoniza otras creencias, no demoniza, puede demonizar obviamente algo que sea malo para tu salud, ¿no? Por ejemplo, pues el consumo de estupefacientes, es que según qué palabras, chicos, no las podemos decir, pero, o yo luego las decimos, luego me arrepiento igual. Pero sí, es que luego las digo y luego pienso, las tengo que cortar. Sí, en fin. Entonces, no demoniza. No. Y eso es súper importante que lo aprendamos a diferenciar porque jope, cuando tienes problemas de salud mental, cuando sufres, cuando algo te duele, es muy, muy posible que busques apoyo. Es el momento de más vulnerabilidad. Ay, para perdón, estos. no, Justo quería acabar esta frase, es que si no se me queda sin sentido. No, sí, acaba. No, decía que estos momentos de vulnerabilidad son los momentos en los que es más probable que te capten para obtener de ti, ya sea ejercer control sobre ti, poder sobre ti, sobre tu dinero o sobre ti como ser humano, sobre tus actos y tu conducta. Entonces, como es un momento de vulnerabilidad muchas veces en el que recurrimos a la religión, cuidemos de nuestra vulnerabilidad y si queremos recurrir a una religión está estupendo y está maravilloso, pero que esa religión no sea restrictiva y no sea aislante, sino que nos ayude a acercarnos a las personas, que nos ayude a entender la vida de otra forma y que nos ayude a sentirnos mejores personas. Estoy hablando en primera persona como si yo estuviera aquí, pero bueno. Da igual. Pero si yo si digo algo mal, tú me lo dices. Que vamos. Es que es todo mucho más sencillo. Para mí la clave para que tú puedas discernir si una religión o una orientación espiritual es buena o mala, es que todas las buenas se centran en el amor. El vehículo para caminar por la vida es el amor. El amor hacia ti, aun con tus imperfecciones. El amor hacia los demás, aun cuando no opinen como tú. Para mí eso es la clave. La clave, cuando una religión te enseña a castigar, a separar y a juzgar, ¿no? A aislar, ahí no hay amor. O sea, una religión puede estar de acuerdo con según qué cosas, pero siempre te va a enseñar que tú tienes que ver a la persona más allá de eso que está haciendo, que no está de acuerdo contigo quizá, ¿no? Y que tú debes amar a las personas en la distancia o no amarlas pero respetarlas e irte, no dañar a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué una religión, una creencia espiritual te ayuda a transitar de una manera más amable por la vida? Porque cuando tú crees en algo que es superior a ti, ¿no? Eso te ayuda a tomar una distancia de tus problemas, sí, a darle tus cargas también, ¿no? A esa esperanza que es mayor que tú, que tiene más entendimiento o más fortaleza que tú, llámalo Dios o llámalo energía. Lo pongo en las manos de... Sí. Y también te ayuda, porque para mí esto es clave, ¿no? Dios dirá no. Es decir, tú tienes que hacer en la vida. Tú eres una persona activa, deberías de ser proactiva y todo tiene unas consecuencias. Hay gente que lo llama karma, ¿no? Según en qué religiones se conoce así. Entonces, tú tienes que poner de tu parte y luego entender, ¿no? Que es un poco la resignación que a mí me gusta. Hay veces que te tienes que resignar con la vida y aceptarlo y aceptar que por mucho que tú hagas a veces, puedes entenderlo como Dios tiene otros planes para ti, hay consecuencias de otras personas que me estoy comiendo yo, porque hay una cosa en este mundo que se llama libre albedrío, ¿no? Y que a nadie se nos debería obligar a hacer nada. Entonces, nuestras elecciones tienen consecuencias, pero cuando yo estoy muy mal, yo sé que no estoy sola nunca, que hay alguien que siempre me va a poder entender, que hay alguien que siempre me va a poder escuchar
cosa importante, que hay mucha gente que nos dirá, ¿cómo puedes creer en un Dios que permite que haya tanta maldad en el mundo, ¿no? Bueno, porque yo creo en un Dios que nos da el libre albedrío. Y a veces el libre albedrío se utiliza... Quiero decir también que no estamos aquí para cuestionar las creencias religiosas de nadie. No. Y aquí no vamos a entrar. No, pero eso es verdad que vivimos en un mundo de consecuencias. Que a mí me da mucha rabia, honestamente. Porque yo no soy creyente, pero me da mucha rabia cuando preguntas desde el ataque, no desde la libertad. Esto me ha pasado un millón de Claro, veces. yo a ti te interrogo, pero te Claro. interrogo desde la curiosidad y como dices con los ojitos del gatito, ¿sabes? Pero no interrogo nunca el ¿y cómo puede ser que creas en esto teniendo en cuenta qué pasa? ¿Y qué explicación le das a esto otro? O sea, ¿o qué pruebas tienes? O si no lo ves, no sé qué, ¿sabes? El preguntar desde la malicia y no desde la curiosidad. Yo alguna vez te he preguntado ¿y tú cómo crees si no tal? Claro, Porque- pero es que a mí me encanta hablar de esto. Claro, pero es desde dónde preguntas. Entonces, Claro. pues sí que quiero hacer un inciso, porque aunque yo tampoco sea creyente, de verdad, soy una persona muy atea y que me encantaría creer en algo, pero es que mi cabeza no está programada para eso, Cortocircuita. cortocircuito totalmente. Y aún así, personas no creyentes que nos estéis escuchando, tenéis aquí una representante, ¿vale? Que soy yo, pero aquí no venimos a cuestionar las creencias de nadie. No, que el mundo es mucho más amable cuando no cuestionas y aceptas y preguntas y ya está, mientras Y tu siempre y libertad... cuando el otro no sufra. y no- exacto. Exactamente. Mientras tu libertad no dañe la mía, ¿no? Y sea también al O sea, yo creo que revés. todo con límites, porque antes hablabas del amor y yo, como bien persona que siempre habla de maltrato, ¿vale? Siempre tengo que poner la coletilla. Alicia habla del amor a los demás por encima de todo, pero no por encima de absolutamente todo. No. Estamos hablando de ser una mejor persona, pero estamos hablando todo el rato de contextos, digamos, normales. Del día a día. Conflictos del día a día, problemas del día a día, cositas pequeñitas. Pero Alicia o las creencias de Alicia jamás te van a decir que si tu relación de pareja es de maltrato, si tu relación familiar, que al final la religión es muy protectora con el vínculo familiar y con la estructura familiar convencional, aún así, aquí estamos de acuerdo y nosotros también defendemos mucho que es saludable alejarte de familiares que son malos para ti, malos para tu salud mental, pese a que sean de tu familia. Obviamente. Mira, para mí creo que es clave entender que la vida no es un valle de sufrimiento y lágrimas, ¿no? Sino que la vida es un regalo en el que hay que disfrutar siempre que se pueda, ¿no? Y eso es incompatible con estar en una relación en la que sufres todos los días de tu vida o en la que te ha tocado un padre o una madre que te maltratan. No, efectivamente no. Entonces, todo es como... Claro, es que aquí podría estar hablando 1.000.000 de horas, ¿no? Pero la cuestión es... La religión te acerca a las personas que te hacen bien, tus creencias, ¿no? Te acercan a las personas que te hacen bien, te ayudan a detectar a los que no te están haciendo bien y a alejarte con un buen trato hacia ti, ¿no? Te ayuda a sobrellevar los problemas de la vida. ¡Estupendo! Que no tienes ninguna religión. No pasa nada, soy la única de mis amigos que es creyente. La única. O sea, todos mis amigos son ateos y soy una persona normal. Me han acompañado en momentos importantes de mi vida, yo les he acompañado en momentos importantes de su vida que a lo mejor no tenían nada que ver conmigo, pero la clave es el respeto, el cariño y el amor que tienes que sobrepase, ¿no? las creencias y que se demuestra con las acciones. Para mí es súper importante. A mí se me hace muy bonito escucharte y sí que es verdad que o sea, yo, evidentemente, pues tengo una distancia kilométrica, ¿no?, con la religión, pero creo que es importante también para las personas que no hemos tenido o que hemos tenido rechazo desde siempre, porque sí que es verdad que yo siempre no he sentido rechazo de, si es creyente, pues no me acerco a ti. No, obviamente no, pero era rechazo hacia mí, no puedo, o sea, no, es que, bueno, es educación pura, ¿no? Igual que, pues quien es muy creyente. Pero se le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí. Que cuando me dice, ¿tú eres creyente? Yo, sí, ¿qué te pensabas? ¿Que iba a estar yo con un... No sé, ¿cómo iba a ser? La espalda, claro, o sea, soy normal. Tía, no me lo hubiera imaginado. No lo pareces. No lo parezco, Esto digo. es como cuando dices que eres homosexual o bisexual o tal, y dicen, no lo pareces. No pareces. Me llevas un cartel en la frente. Sí, nada, sí, es verdad. En cambio, con lo del ateo no te lo dicen. Pero es que es verdad que a día de hoy pues es más habitual. Bueno, no sé si es más habitual o está más visibilizado. Sí, porque claro, en España y en Europa en general, pero no en Latinoamérica, por ejemplo, el tema de la religión sí que está más normalizado y es a la inversa, ¿no? De hecho, yo en los últimos años he tenido la suerte de poderme acercar a personas que tienen distintas creencias
de distintas religiones, de hecho, Sí. distintas, muy distintas. Y muchas veces, bueno, hablo mucho con vosotras, sois 3 amigas mías, y hablo con vosotras y la perspectiva desde la que cada una vive la religión, porque ninguna de las 3 tiene unas creencias radicales, ni su vida está completamente regida en ningún caso por la religión, ni son personas que la utilicen, como hemos dicho, para hacer daño, para discriminar o para apartar. Entonces es una relación absolutamente normal, pero cuando salen estos temas, pues obviamente puedo tener esa fuente de información. Claro. Va, estupendo, porque también... Cuéntame. Sí, cuéntame y pregunta. Además veo las diferencias entre vosotras 3, porque es curioso, porque son 3 religiones totalmente diferentes. Y las 3 sí que es verdad que lo vivís desde el amor al prójimo, desde el amor, la comprensión, la empatía, la paz mental, la calma. Esto lo explicas mucho mejor tú antes cuando comentabas ¿cómo lo has dicho? Porque yo antes lo he dicho de una manera. Resignación, aceptación. Sí, pero trascender. Es como sí, soy creyente, pero por encima de ser creyente, soy racional. Sí, claro. En la vida pasan cosas malas. Yo sé que, quiero decir que... Y cosas que yo no entiendo. Que no de todo se encarga Dios, sino que yo creo que hay un punto medio. Algo a lo que no estamos acostumbrados es que no todo es blanco o negro. Y a día de hoy sí que es verdad que todo se polariza muchísimo. Entonces, si eres A es igual a B. Y no todo es blanco o negro. Hay muchísimos grises, hay una escala de grises en medio. Y creo que tenemos que trabajarnos mucho. Esto que has comentado de esta compañera que habló de que era creyente y que había hecho no sé qué... un bautismo. Se había bautizado. Se había bautizado ahora y que se le echaron encima. Dices, pero vamos a ver. O sea, sí. ¿Por qué? O sea, primero, ¿qué tienes que ver tú a la vida de esta persona? Primero. Y segundo, ¿qué supone para ti? ¿Y qué crees que va a suponer para los demás? Entiendo que cuando tú te echas encima de... No sé con qué argumentos se le echaron encima, pero seguro que le dijeron algo así como tú que creas contenido en redes sociales y divulgas, ¿deberías basarte en la ciencia o algo así? No, de que ella ha estado con hombres y con mujeres. ¿Sí? Entonces se relaciona mucho ser creyente en Dios con la homofobia. Entonces ella... Originalmente es verdad que en las religiones, sobre todo las que creen en Dios... han sido más cristianas homófobas, pero es verdad que a día de hoy estamos avanzando. Sí. Es decir, pero es que avanzamos las personas, avanzan las religiones y avanzan las personas que forman parte de las religiones. Es decir, una persona que no me respeta, yo no voy a acercarme a esa persona ni voy a hablar con ella, pero que no me respeta a mí como mujer. No una religión de hace no sé cuántos años, no. La persona practicante o creyente de cierta religión puede decidir qué aplica y qué no aplica de una religión que tiene chorrocientos años y que en aquella época pues entendemos que había otros valores, había otros principios y habría incluso otras normas. Entonces, para mí, ¿qué vale? Tú puedes tener las creencias que tú sientas, ya no decir que tú quieras, sino que tú sientas, porque yo he entendido que esto se siente y contigo lo he aprendido. Entonces, casi que no es una lección, que es algo que se siente, ¿no? Entonces, ok, pero ¿tú qué haces con eso? Es decir, ¿tú me vas a tratar mejor o me vas a discriminar? Si tú, por tus creencias, me vas a discriminar, me vas a tratar mal, como mujer incluso, porque ya sabemos que hay religiones que sí, que sí te castigan por ser mujer, te valoran por ser mujer, te denigran por ser mujer, pues yo ahí obviamente no voy a respetar ni a esta persona, ni sus creencias, ni voy a respetar absolutamente nada. No voy a entrar. Y se lo voy a condenar en el caso de que esto me perjudique. Pero una creencia que no hace daño a nadie, que no tiene ninguna repercusión en los demás, es que no todas las religiones tienen por qué tener una repercusión negativa en la persona ni en el entorno de quien la practica. Claro no. Y esto es algo que nos falta entender mucho, porque a día de hoy se ha demonizado todo lo que es, pues como te digo, que se entiende como blanco o negro. Se ha demonizado todo lo que no entra. Lo tradicional. Sí, se ha demonizado todo lo tradicional. Y ostras, es que, yo os lo digo de corazón, yo tengo amigas creyentes y es que a mí no me ha supuesto ningún daño jamás. Y las tengo de cerca y les he contado mis problemas de cerca. Y hemos hablado de sexualidad, de orientación sexual, y mil peras, y no ha tenido ningún tipo de repercusión. Y muchas personas saben que yo, orientación sexual, pues precisamente digo que no tengo porque no tengo ni puta idea no me encasillo en nada. Y yo no tenía ningún problema con mis amigas y las 3 son religiosas, las 3 son practicantes y no son precisamente personas que la religión no forme mucho parte de su vida. De no, soy creyente, pero no, sí, personas muy practicantes. Y no ha habido ningún juicio negativo. Entonces, una cosa es que pensemos que, una cosa es la religión que sí que llevado a un extremo hace daño,
Pero chicos, no todo el mundo que es creyente ni todo el mundo que forma parte de una religión va a utilizar esa religión al extremo y va a aplicarlo todo de manera que haga daño. También te digo, hay formas de aplicar esto, lo conocí, lo entendí con una amiga que es musulmana, que es que hay formas de aplicar la religión que contradicen la propia religión, porque hay valores de la religión que según cómo estén aplicados contradicen la propia religión solo por el valor del amor y por el valor del respeto al prójimo ya contradicen otras cosas. ¿Qué coges y qué aplicas? Decides tú también como persona. ¿Tú has visto la serie del cuento de la criada? La empecé a ver, pero me costó muchísimo engancharme y no la seguí. Vale, yo la he visto de principio a fin y estoy... ¡Buah! A mí me parece buenísima. Pero es verdad que me dolía en el alma ver cómo utilizaban textos de la Biblia para hacer cosas malas a mujeres, ¿vale? No puedo decir la palabra. En contra de su voluntad, ¿vale? Y eso es muy duro, pero también lo acepto, el hecho de que muchas cosas de las religiones son un poco de a ver qué tú entiendes de aquí, ¿vale? Entonces, como tú puedes sacar tu propia conclusión, ¿vale? Porque es muy abierto, me duele mucho, pero acepto que hay personas que lo van a utilizar para ejercer poder, como ha pasado en la historia de la humanidad, para maltratar a los demás o para ejercer algún tipo de abuso, ¿vale? En las personas. Pero lo acepto y me ha encantado lo que tú has dicho un poco de separar a la persona de la religión en concreto, ¿no? Porque van a haber muchas personas que vivan lo mismo de maneras muy distintas, ¿no? Soy budista, pero que sean muy distintas, soy hinduista, soy cristiano. Pero que creo que es importante separar a la persona y darle la oportunidad, siempre que te apetezca, oye, y si no te apetece, porque ya tienes un prejuicio que no te apetece soltar, también te recomiendo que no hace falta insultar ni vejar a una persona por sus propias creencias. Aquí yo sí que tengo que hacer abogada del diablo. Sí. Bueno, abogada del diablo justamente aquí es súper desafortunado. No paro, Pero ha sido gracioso. No paro. ¿Estás Estoy sembradísima hoy. O sea, hoy me van a lapidar. Ay. Mira, ahora escuchándote hablar, había algo que sí que creo que es importante mencionar y que hay pasajes de la Biblia que no dan lugar a mala interpretación, que es que no hay por dónde cogerlos, ¿vale? O sea, claro, mi familia, como te he dicho, mi papá y mi mamá no, pero son muy creyentes y en casa de mis abuelos hay una Biblia enorme en la mesa. Y hay jesucitos y hay virgencitas colgadas por otros lados. Yo me he leído la Biblia en casa de mi abuela, esto que te aburres, mi abuela estaba viendo las telenovelas y me la leía, y yo recuerdo pasajes de... muy bestias, ¿eh? Sí, no. De hablar de acabar con la vida de tu mujer en caso de infidelidad. Hay cosas que no hay por dónde cogerlas. Ahora bien, tenemos que entender que es un libro que se escribió quien sea. Y sobre todo que hay Antiguo Testamento. Bueno, aquí hay mucha historia que se puede... Yo no soy católica, ¿eh? Creo que eso lo tengo que aclarar. Cultura general ahí por aquí. Sí, además he estado en un cole de monjas, o sea que... Y hay un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces se cree que cuando llega Jesucristo, que es lo que separa Antiguo de Nuevo, ¿vale? Antiguo, antes de que llegue Jesús a la tierra, nuevo cuando llega Jesús, ¿vale? Entonces, en el antiguo es todo muy ojo por ojo, diente por diente, muy bruto, muy bestia, ¿no? Y cuando llega Jesús es todo un tono mucho más amable, pero no deja de haber pasado 2000 años, ¿no? Claro, es lo que quiero decir, que es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo y que responde a una época que es muy distinta, con unos valores muy distintos y con una posición de la mujer, por supuesto, horrible. ¿Eso significa que haya que abolirlo todo? Pues yo creo que hay valores que nos deja, que son muy bonitos, que son protectores. Entonces, esto me recordaba, porque antes has hablado de cuando se malinterpreta. No, de que nos impulsa a ser mejores personas. Sí, me acuerdo de que yo hace poco he estado de viaje en Bali y en Bali creen en el karma. Vale, pues tú no sabes lo protector que es eso para la delincuencia. Claro, a ver si me voy a volver una cucaracha cuando me reencarne, ¿no? Pues no sé cómo va exactamente, ¿eh? Sí, el karma normalmente va con las reencarnaciones. ¿No es como la vida te la devuelve? No, ese es el karma occidentalizado, pero el karma creo que no sé si es del hinduismo o del budismo, es por reencarnaciones. Es decir, lo que tú hagas en esta vida... No hago esto porque me reencarno en babosa. En cucaracha rastrera. Entonces, claro, el karma son como ciclos de vida que tú tienes... que son consecuencia del anterior. Sí, esto es lo de que si tú, o sea, incluso tú te reencarnas hasta que lo dejas todo resuelto. Sí, y lo que no sé es cuántas veces te puedes reencarnar, y yo creo que incluso la última reencarnación, en plan, el top,
No sé si es una persona, ¿eh? Creo que es... Hostia, pero No sé si es un animal o... Bueno, alguien que sea creyente, pues Sí. nos puede explicar en comentarios. Sí, porque de aquí a mí me encantaba la religión en el cole, ¿eh? Porque Sí. estudiábamos un montón de religiones y era súper interesante. ¿Ves? Esto es lo que yo me salté. Yo tengo una amiga que estuvo durante mucho tiempo investigando sobre los judíos y tienen cosas tan bonitas. O sea, me acuerdo que me explicó, por ejemplo, que ellos creen que cuando tú estás embarazada, ¿vale? Eres como un canal directo con Dios, eres como una persona sagrada, ¿no? Entonces, eso realmente es muy bonito si lo piensas, que las amigas se reúnen con la mujer que está embarazada, le hacen deseos y le piden cosas como si fuera una diosa, ¿no? En plan, estás en un momento tan sagrado y tienes tanto poder, tienes el poder de Dios dentro de ti. No sé si es Dios o le llaman de otra manera, ¿eh? Lo Ahora, llaman de otra manera, seguro. Jehová no. Pero bueno, me sigue confundiendo con Alá, que no es. No. Es otro nombre, ¿no? No, es que no hice religión en el cole ya. Ah, pues es súper interesante. Ya, pero me pilla tarde. Y hacen como rituales súper bonitos. Luego tienen cosas con las que puedes no estar nada de acuerdo, está claro. No, pero a mí no, ¿sabes no que solo no estar de acuerdo, que no sean buenas. por un lado, sí. Pero mi madre siempre me decía, nena, apréndelo todo, infórmate de todo y luego cógete solo lo bueno, cógete lo que a ti te interese. Pero aprende, ten curiosidad por todo, no tengas miedo a aprender, a preguntar. Y a mí por eso me encanta cuando la gente me pregunta cosas. Ah, pues sí, te debo encantar. No, sí, claro, a mí me gusta porque pienso, ¿te va a servir? ¿Te va a gustar? No, pero bueno, ya lo sabes. Entonces es muy guay. A mí me hace gracia porque mi pareja es muy ateo. Uh-huh. Mucho, muy ateo. Es como mi padre, de hecho, ¿no? Y cuando quedamos con Alicia, con su marido, lo que sea, a veces me hace preguntas antes de llegar, en plan, ¿esto se puede decir? Anda. Esto se puede. Y yo, a ver, cariño, eso sí. ¿Sabes? En plan, que no son. O sea, te quiero decir, te van a venir a pegar con un palo. O sea. Pero es como que está tan poco acostumbrada. Claro. Y le pilla tan lejos, claro, que es como va cauto, más bonito, sí, pero va a hacer. A mí sí que es verdad que al principio vas con cautela porque dices, desde la ignorancia se puede hacer daño. Y se puede hacer daño y puede ser inadecuada. Pero también creo que es verdad que cuando preguntas desde la ignorancia y desde la curiosidad a una persona que está abierta a responderte, creo que es muy distinto, ¿no? Y sí que es verdad que tú siempre contestas a todo. Y hay veces que te miro con cara de, no, esto no te lo compro. En plan, así, esto no me ha encantado. Esto no me encanta, esto que me has dicho. Y te explico los motivos. A veces tú me das una explicación, o sea, te pregunto tal y tú me das una explicación y pienso, no me encaja, no te pregunta. No te lo compro. Esta parte no te la compro. Pero hay otras que sí que me han parecido siempre muy bellas, que afortunadamente son la mayoría. Y esto que decía de que estuve en Bali y hablábamos con un guía español y nos decía, yo sé si le decía, ¿puedo dejar el bolso en el taxi? Y que luego hacíamos una visita y luego vuelvo o me lo llevo. Y me decía, no, dejar en el taxi. Le digo, sí, me lo roba el taxista. Y me decía, creen en el karma, no lo va a hacer. ¿No? Y es verdad, no lo hizo. ¿Esto significa que en Bali no hay delincuencia? Sí, la hay, por supuesto que la hay. Pero es verdad que en este caso, por ejemplo, es uno de los casos que digo que la religión en muchas ocasiones es protectora. Y nosotros vivimos muchas situaciones, sobre todo en lo que es Bali, que es especialmente donde creen en el karma. Luego te alejas y son musulmanes y no conectan con el tema del karma, sino con otras cosas. Y se nota muchísimo la diferencia, porque tienen como muy arraigada la creencia del karma y a veces actúan bien, y aquí es lo interesante, que hay gente que mira, vale, pero actúan bien porque no se quieren convertir en babosos en otra vida, te quiero decir, ¿no? Entonces al final no están actuando bien por valor propio. Y digo, mira, si es que a mí me da igual el motivo por el cual actúen bien o actúen mal. ¿A mí qué me importa? A mí me importa que actúen bien, que no hagan daño, que no me roben, que no se traten mal, que valore, al final que se viva en paz. Sí que es cierto que por religión hay muchas batallas, hay muchas guerras. A día de hoy por conquistas, en nombre de Dios se hace mucho daño, se ha hecho mucho daño. Eso es lo que hablamos, de que hay colores y hay extremos, ¿no? Y hay maneras de interpretar la religión. Sí. Es verdad que hay algunas religiones que incitan más a los extremos que otras, y yo ahí sí que eso es verdad. 100%. Sí, a mí me sale la furia con según qué. De hecho, yo tengo que ser delicada con pero que a los creyentes también, ¿eh? ¿En qué sentido? Hombre, cuando tú estás en una religión que es pacifista, que es amorosa, y ves que otra persona, en nombre de la misma persona que tú crees, mata o genera conflictos, como, perdona, lo mal que me está dejando, ¿no? O sea, ¿y cómo puedes hacer semejante salvajada?
O sea, ¿cómo puedes, en qué momento cabe en tu cabeza entender que Dios dice que tengas que matar a nadie, que tengas que hacerle daño a otra persona? Es que, ¿no? Entonces, eso le afecta a todo el mundo, al que es creyente y al que no lo es. Porque es que, bueno, no se entiende. O al menos yo no lo entiendo. Yo. No, y entiendo que dé mucha rabia porque es verdad, es lo que tú dices, a nosotros en qué posición a los demás nos dejamos Hombre. lo que tú estás haciendo. Y cuánto odio me voy a comer y cuántos prejuicios me voy a comer por lo que tú estás haciendo. Cuando mi forma de practicar mi religión no hace daño a nadie. Fíjate, a mí me encantó el papa que falleció. El Papa. El papa que falleció. Has dicho, me encantó el Papa que falleció. Y yo... Ah, no. O sea, no. Me encantaba y me encantó el legado que dejó, porque era un papa súper abierto, cariñoso, que escuchaba los problemas de los demás, que hablaba con personas del colectivo LGBTI, que ahora se ha cambiado, LGBTI. No es LGTBI, es LGBTI. Primero son... ¿Por qué? Porque esto me lo explicó Vicente. Primero es la orientación y luego la LGB. Sí, sexual. es como primero una cosa y luego va otra. Bueno, en fin, que él dejó un legado en el que se demostraba que fueras creyente o no, podías respetar y podías convivir. Y que había cabida para todo. Exactamente. Fíjate, cuando él falleció, muchas personas que eran no creyentes le agradecieron su trabajo, ¿no? No, Entonces, yo, por dijo, ejemplo, qué guay. sí es verdad, de hecho yo fui una de esas personas que, pese a que es verdad que el Papa ha hecho declaraciones cuestionables, porque al final forma parte de una religión que es conservadora y no le podemos pedir que sea el rey del progresismo, no se puede pedir eso, pero sí que es cierto que creo que ha aportado muchísimo. Y sí que es cierto que también creo que se han ganado muchos enemigos por ello. Sí. Y muchos, y que había, cuando se tenía que reelegir el Papa, que sé que no es una elección, bueno, sí es una elección, pero bueno, es complicado. Pues, no recuerdo cómo funciona. Ya me lo explicaron en Colombia, cuando hice la gira de firma de libros en Colombia, que es donde me compré esta crucecita preciosa. Y mucha gente me dice, ¿dónde es? ¿De dónde es? Y digo, pues vete a Colombia a comprarla, pues está lejos. Y me explicaron cómo funciona, pero no quiero cagarla, por lo tanto no lo quiero explicar, pero bueno, que es elegido por un comité de gente que sabe mucho, que lleva muchos años ahí metida, en resumen, ¿no? Y sí que es verdad que hubo muchos que dijeron que esperaban que el siguiente papa no fuera tan disruptor como había sido este y que preservara los valores tradicionales de la Iglesia católica, ¿no? Fue bonito mientras duró. No, pero sin embargo el que ha venido ahora, que es, no recuerdo el nombre, pero la persona el papa actual, por lo visto, quizá no es tan progresista como el que teníamos hasta ahora, no es tan moderno, no está tan... Pues yo he escuchado cosas muy malas, ¿eh? Sí, pero también es cierto, es decir, por lo que yo tengo entendido, porque me enteré todo en Colombia pues están muy puestos claro. sobre este tema, sí. Entonces viví el nombramiento del Papa con lloros, alegría. La Papa. Sí, eso lo viví con lloros y alegría, yo no, pero el equipo en el que estaba sí, y fue muy bello. Y me explicaron que lo conocían, porque al final cuando eres muy seguidor conoces a todos los que están ahí. Y explicaban que sí, que había tenido muchas cosas cuestionables, que por supuesto no era tan progresista como el Papa anterior, pero que aún así dentro de, entre comillas, lo más conservador y lo más castigador con según qué colectivos y según qué conductas y creencias, no era muy extremo ni muy radical, como que era un poco un punto medio. Ciertamente, pues bueno, para según qué colectivos obviamente es un pasito hacia atrás. Porque, bueno, sí que es cierto que aunque este Papa que está actualmente no sea igual de inclusivo, digamos, y no solo con el colectivo, sino con otros colectivos, incluso con la mujer, ¿no? Y con los valores más tradicionales, pues no sea más actual. No creo que eso represente a todas las personas, aunque evidentemente va a tener una repercusión, porque es inevitable, pero no creo que eso represente a todas las personas creyentes, porque cada uno decide cómo lleva a cabo su creencia y cómo pone en práctica su religión. Entonces, a vuestra pregunta, que esto sí que ha sido muy habitual, sobre todo en personas de Latinoamérica, ¿es compatible la salud mental con la creencia, con las creencias? Sí, por supuesto. Hay psicólogos creyentes, hay médicos creyentes. La manera de discernir una creencia sana de una que no lo es lo que ha explicado Alicia muy extensamente, que yo no tengo, no me sale tan bonito explicarlo, pero creo que Alicia lo ha explicado de una forma muy bella y que agradezco mucho tenerla para que me comparta este episodio conmigo, porque si yo ahora hablara sola, pues sería tartamuda, porque me saldrían, de verdad no sabría cómo explicarme bien, porque yo lo siento gracias a ella
y gracias a otras 2 amigas muy cercanas, pero no, ¿sabes cuando conoces de algo porque te lo explican, Claro. te lo vives y lo sientes, pero no lo tienes tan presente y no tienes tanta información como para poder hablar de ello sólidamente? Pues me pasa eso. Entonces, cuando habla Alicia aquí, pues yo me callo en este sentido porque creo que aporta muchísimo más. Entonces, yo espero que esto sirva para verlo desde otra perspectiva, entender que es súper compatible que un psicólogo que no respete vuestras creencias, siempre y cuando las creencias, obviamente, si un psicólogo pues sí que te puede ayudar a salir de una religión que te está haciendo daño, pero si no es el caso, buscad a un psicólogo que respete vuestras creencias, Y que sean cuales sean. Exacto, y que las potencie. Para mí es súper importante potenciarlas si tienen Que una las buena utilice relación. como herramientas terapéuticas. Exactamente. Claro, esto, o sea, nos referimos a que si el psicólogo, como a mí me ha pasado, yo he tenido pacientes muy creyentes, en este caso católicas, únicamente mujeres católicas, y yo no tengo conocimiento sobre religión, pero a través de ellas también he aprendido, y cuando las he tenido me he tenido que yo informar por mi cuenta. Y sí que es verdad que se puede, más que ignorar, porque no es útil, ojo, no es útil tener a una paciente que sea muy creyente e ignorar totalmente sus creencias y hacer el abordaje terapéutico totalmente al margen de las creencias. No es útil porque si las creencias que tiene forman parte de su vida, estás dejando de lado algo tan importante como su forma de entender la vida, de entender el mundo, de conectar consigo misma, de conectar con Dios o con quien se conecte, en este caso que sí que era Dios. Entonces, si encuentras un psicólogo que respete tus creencias siempre y cuando sean sanas, como hemos dicho, también respetarlas forma parte, o sea, respetarlas también pasa por saber hacer uso, entre comillas, hacer uso de ellas, es decir, utilizarlas como herramienta terapéutica en el sentido de integrarlas en la terapia, igual que se integra tu relación de pareja, tu apego o, yo qué sé, tus heridas de la infancia, tu relación con tu familia, los hábitos, sí, exacto, tus hobbies, pues las creencias también tienen que formar parte, no desde mofa, sino desde el me informo lo justo, tampoco hace falta que me haga aquí un máster, pero me informo lo justo como para saber o poder utilizarlo contigo, que cuando tú me hables de esto yo sepa por dónde va. Porque yo tenía una paciente que me decía que bueno, ella estaba en una situación muy delicada, esto fue cuando trabajé en Guatemala, y bueno, era una paciente una situación muy delicada por una situación de maltrato muy grave, y ella se agarraba muchísimo a los valores de Dios en cuanto a la pareja y a la familia, que no eran lo que hacía su marido con ella. Ahí os digo que es muy protector, por ejemplo. Luego tenía otra paciente también en Guatemala que consumía para poder sobrevivir a su vida, para poder alejarse de lo que estaba viviendo, consumía, era adicta. Y también a raíz, agarrando mucho la creencia de Dios y el cuidado de uno mismo, porque el tema de Dios bien entendido y bien interpretado nos lleva a cuidar mejor de nosotros mismos. Entonces ella entendía que lo que estaba haciendo era hacerse daño y eso no casaba con sus valores religiosos. Entonces, estas cosas son unas a las que me refiero cuando digo que la religión puede ser protectora en salud mental y también en salud física, ¿no? Entonces, saber integrarlo en la terapia, saber trabajar con Dios como coterapeuta en el sentido de integrarlo en la terapia, él pues al final no va a hacer nada, ¿no? Esté o no esté, no va a hacer nada, pero tenerlo como un agente que está ahí, como una persona, como un ser que está ahí, que sabes que tu paciente respeta, que tu paciente ama, con quien tu paciente conecta, todo tu paciente, y esto creo que es súper importante, si tuviera creencias más conectadas con la naturaleza y fuera una persona, no le dirías, es decir, yo he tenido pacientes que creían que conectaban mucho con la madre naturaleza, pacientes que se regulaban en la naturaleza, que está demostrado que la naturaleza regula el sistema nervioso. Esto no es mi paciente, pero sí que es verdad que lo he tenido. A mí en ningún momento se me ha ocurrido decirle la madre naturaleza no existe, tu conexión con el mar, tu conexión con el bosque, tu conexión con tal, es mentira. Pero sin embargo sí que nos tomamos esa licencia cuando la creencia va asociada a una persona, ¿no? A alguien hecho a nuestra imagen y semejanza, sea quien sea, cualquier tipo de Dios, pues sí que es verdad que lo rechazamos mucho más. Pues yo lo equiparo bastante. Al final, lo importante no es en qué crea la persona, sino cómo eso le hace sentir y qué aporta a su vida. Entonces, si tú sabes utilizar eso en el espacio terapéutico, estás conectando con tu paciente, estás vinculando mejor con tu paciente. Y es muy delicado, o sea, tienes que tratarlo con mucho cuidado porque ya la gente ya viene con miedo. Sí. Como ha sido un tema tan clausurado y tan castigado y tan juzgado, la gente
lo evita hablar, pero yo sí que es verdad que en las primeras sesiones lo pregunto siempre, si hay creencias religiosas o políticas que sean importantes en su día a día, que tengan hueco, presencia en su día a día, ¿no? O religiosas o energéticas. Y hay muchas personas que me dicen, ostras, pues sí, mira, yo voy los domingos, y hay gente que me dice, yo voy los domingos a la iglesia, pero no lo sabe nadie. Yo medito, o yo voy a yoga, o yo salgo a pasear por el campo descalza y hago como una especie de meditación agradeciendo como a la naturaleza. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla porque sale de ti. Y estamos en una sociedad tan individualizada, tan de yo y tan poco del eros, ¿no? De la conexión con el otro, que nos estamos perdiendo. Nos estamos poniendo más tristes, ¿vale? Más perdidos, con más sensación de vacío. Y cuando tú conectas con algo que es superior a ti, algo que tiene una inmensidad que no puedes como calcular, te sientes pequeño y eso a la vez te hace sentir gratitud por ser tan pequeño y disfrutar de cosas tan magníficas. Puedes ver los problemas como más chiquititos, ¿no? Puedes relativizar las cosas y además a la vez sentirte muy importante por pensar que tú en tu imperfección tan grande tienes como las bendiciones o los regalos de la naturaleza, de un Dios que te quiere, de lo que tengas, ¿no? Te ayuda a ver las cosas con mucha gratitud. Pero como terapeuta tienes que tener mucho cuidado por respetar siempre ante todo las creencias de los demás, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve la paciente musulmana, iba con mucho cuidado, informándome un montón, preguntándole a una vecina que tuve que era musulmana y preguntándole a ella también, ¿no? Cuando tuvimos más confianza, oye, cuéntame un poquito de esto para yo poder entenderlo bien y no faltarte al respeto, ¿no? Y pienso que un poco lo que pasa en la terapia es, ojalá fuera extensible a lo que pasa afuera, ¿no? Ese cuidado a la hora de preguntar y que en el caso de no querer tener nada que ver con esa persona, me alejo, pero con respeto, ¿no? Es decir, esto no es para mí, pero no pasa nada. Y respecto a lo que decías antes de factor protector, tía, mi ex era evangelista y su papá había sido exadicto a la heroína, ¿vale? Y salió porque una persona le enseñó lo que era la religión, le enseñó el evangelismo, no, la iglesia evangelista, y él ayudaba a muchos adictos a salir de las drogas. La religión es una de las cosas más potentes para salir de las drogas. O sea, no sé qué tendrá exactamente, pero te ayuda a poder coger fuerzas de donde no las tienes para poder dejar adicciones. Ahora te escucho decir esto y sí que me viene a la cabeza pues que muchas veces es cierto que la religión modifica o busca como modificar conductas a través de la culpa, como por ejemplo en el tema de la prevención del suicidio la religión es muy culpabilizadora con las personas que se quitan la vida, al final no deja de ser un pecado y demás. Entonces sí que es cierto que muchas veces tengo el dilema, ¿no? De pensar consigue que la persona no se quite la vida o consigue que la persona se haga las adicciones o consigue muchas cosas, pero ¿a través de qué? Y luego hay algo que me dice también, pero ¿qué es más importante? Porque esto obviamente no todas las formas en las que la religión ayuda desde la culpa, por supuestísimo que no. Pero sí que es verdad que en muchas situaciones que lo haces sí. Y muchas veces esto es lo que te digo, que me lleva a pensar el qué es más importante. El fin justifica los medios, que la persona no se quite la vida quizás es todo lo importante y después a partir de ahí trabajamos, ¿no? O que la persona salga de las adicciones, pues primero que salga, luego ya hablamos, ¿no? Es decir, si vamos a utilizar la culpa para que la persona salga, ok, pues utiliza. Si la persona sale, exacto, sí sirve y después trabajamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ciertos momentos límites casi que cualquier cosa vale para sacarte de una situación tan mala, cualquier cosa. Claro, que ponga en riesgo tu vida. Claro, es que al final se acaba todo, es decir, ¿sí? ¿Qué es peor, que se acabe todo o la culpa? Bueno, sí. Yo creo que ahí hay mucho dilema ético y en muchas cosas, tanto con la religión como con cualquier tema va a haber muchísimo dilema ético, pero yo creo que algo importante que tenemos que tener claro, porque a día de hoy se ha puesto muy de moda yo he visto a psicólogos decir, yo es que solo sigo el método científico. Pues te quedas corto. Sí. Y a día de hoy está muy de moda el decir esto no es científico, esto no es ciencia, por lo tanto no es válido. No, perdona, la terapia no es solo ciencia. No. De hecho, puede no ser ciencia. La terapia es amor, es vínculo con el paciente, es trabajo en conjunto, es que el paciente confía en ti, que el paciente
sepa que tiene consulta contigo y eso le dé paz. Que empiece la sesión de terapia contigo y el paciente se echa a llorar porque está en un lugar seguro. Y eso no lo explica la ciencia. El vínculo que tú tienes con el paciente y todo lo que consigues con el paciente no se explica al 100% por la ciencia. Y muchas veces lo que cura no es el método científico, es tu vínculo con el paciente, cómo conectas tú con el paciente. Y si tú dejas de lado las creencias del paciente y si tú no respetas al paciente tal y como es y tú no respetas su forma de entender la vida, porque no casa con tus creencias, no vas a conseguir mucho, o sea, no vas a conseguir nada con ese paciente por mucho que sigas el método científico. A día de hoy no todo es seguir el método científico, ni ponerte la bata blanca, ni no cogerle el teléfono al paciente fuera de consulta, porque es que no, es que me tengo que regir a las horas de consulta y únicamente y fuera de consulta no. Escúchame. Lo que nos han enseñado en la carrera de psicólogo de bata blanca, que es 1 hora a la semana, nos vemos la semana que viene, ven con estos ejercicios hechos y de entre consulta y consulta no me escribas, porque eso no cumple el código deontológico que nos quede, en plan, el contacto con el paciente más allá de la consulta, ya está pasado. Eso ya ha pasado de moda. Eso ya no sana. El método científico por sí mismo no sana completamente al paciente. A mí lo que me ha enseñado el tiempo de consulta y las lecciones de humildad que me ha dado la vida es entender que por mucho que una cosa sea demostrable, no le hace lo mejor para todo el mundo, ni le convierte en, bueno, pues el único remedio o la única solución para todas las personas. Me ha enseñado mi trabajo y observar simplemente el mundo, que hay muchas maneras de acceder a una persona, que hay muchas maneras de ayudar y acompañar a esa persona a que sane, de alguna manera, dicho así, su vida. Y que no todas tienen que ver con el método científico. ¿Por qué? Porque somos un conjunto de cosas. Somos creencias, somos intuición y somos también tensión, ¿no? Tú decías, donde está la esencia de la terapia es en el vínculo. Y el vínculo no siempre es bueno. Y a veces se crean tensiones cuando yo le pongo un límite al paciente. Exacto, le pongo un límite al paciente y reacciona, pero sabe que le quiero. O el límite me lo pone el paciente a mí. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es un toma y daca, que ahí es donde sucede la magia. Cuando yo, como dice mi amiga Ana León, me bajo al barro con el paciente y estoy ahí en su dolor. Y a lo mejor le digo algo que no le gusta, pero estoy a su lado y le demuestro que aunque yo tenga conversaciones incómodas, le quiero y estoy ahí, ¿no? Entonces eso tiene mucho más peso, como tú decías, que el método científico porque sea demostrable. ¿Que funciona? Estupendo, funciona y además es demostrable. Genial. Hemos sumado 50 puntos para que la comunidad científica tenga en cuenta y valore la psicología como algo que funciona. Vale. Pero luego hay todo un mundo de terapias alternativas o de orientaciones diferentes que no son cuantificables que funcionan. Y funcionan y tenemos a muchas personas que pueden dar su opinión de que sí. Es más, cuando tú ya dices que eres integradora, entonces tú ya no eres científica, porque incluyes muchísimas cosas que no son demostrables. Pero es igual, las personas somos tan infinitas que no podemos regirnos. No, a todos no nos va a venir la misma chaqueta. Entonces, todos necesitamos como una chaqueta hecha a medida y que una persona sea, un psicólogo sea lo suficientemente abierto y flexible para poder entregarte la chaqueta que tú necesitas y tenerlo todo en el almacén, para mí me parece lo más avanzado y lo mejor a día de hoy. Y lo más difícil también, claro. Y este año volvemos con nuestro show. Es un show sorpresa. Solo podemos decirte que no va a ser un episodio en directo, sino que es algo mucho más especial. Así que si quieres asistir, te dejamos las fechas a continuación y tendrás los enlaces de compra de las entradas en la descripción de cada episodio. Barcelona, jueves 2 de octubre a las 8 en el Teatre Casino Alianza de Poblenou. Madrid, sábado 11 de octubre a las 12 en el Teatro La Latina. Y Valencia, viernes 17 de octubre a las 8 en el Teatro La Placeta. Que la terapia es fusionarte con el paciente y entenderlo desde dentro, vivirlo con él. Y esto yo lo he aprendido mucho de Alma, que es una de mis mejores amigas y es una gran psicóloga. Y es que la he visto trabajar y la he aprendido de ella y aprendo de ella y espero que ella de mí. Y una de las cosas que he aprendido es que ella hace eso, ella se va al barro con los pacientes. Yo me he ido siempre al barro con los pacientes, ya sabes que yo también he sido un poquito... Incluso como me he sentido muy culpable porque he sido todo lo contrario a lo que me han enseñado. Pero yo la he visto a ella bajar al barro, pero es que esa es la palabra. Es que es tal cual. O sea, es que me ha parecido brillante, que es de Ana León. Sí. Pues me ha parecido brillante, bajar al barro. Y es que es tal cual. Es bajar al barro e implicarte con tu paciente, pero literalmente en el barro. Y muchas veces
Wow, es que es bestial, ¿eh? O sea, me acaba de... Porque es tal cual. Ya. Como que ha descrito todo lo que quería Sí. decir. O sea, ya está, ya no tengo que hablar más. Entonces, si un psicólogo contigo no respeta tus creencias, no está en el barro contigo. No. No está en el barro contigo. Un psicólogo se tiene que meter contigo en el barro. Y que si no puede, que te derive. una profesional que sí que se meta contigo en el No barro. pasa nada, Alicia no pasa se mete nada. contigo en el barro. Sí, pero que si no pudiera, si yo... Eso me ha pasado con temas que yo no puedo. Cuando yo estaba trabajando con una persona y he visto que tiene un TCA y he dicho, no tengo herramientas, no me puedo bajar contigo al barro porque me hundo contigo, no sé cómo ayudarte. Pues te paso a una compañera que te pueda sacar de ahí, ¿no? Esa ética de... Pero con amor. Sí, a mí Bueno. me encanta porque es verdad que es bajarse al barro. Sí. Y yo justamente, ahora acabo de encontrar la palabra, pero es que yo siempre que busco psicólogas para trabajar conmigo, siempre lo hablo con alma y digo, una persona que se implique, una persona que tenga eso, que haga eso, que es una chispa que es muy difícil de explicar. Ahora lo entiendo, yo busco psicólogas que se bajen al barro con el paciente. Y, hijo, me ha gustado mucho, así que me quedo con esa frase. Qué guay. Sí. Es que Ana escribió muy bien. Sí. Pues nada, nos hemos enrollado muchísimo. Luego vamos a cortar un montón de cosas. Sí. Sí, porque yo he metido bueno, vosotros no lo vais a escuchar, pero yo he metido cada metida de pata. No, pero ha sido muy graciosa. Ostras, lo que nos Me ha ha enrollado. entrado. No lo vais a ver porque lo vamos a cortar, porque es que basta que saquen el corte de la metida de pata para que luego me odie. No, pero que son graciosas. Lo que pasa es que lo cortaremos porque nos hemos reído mucho rato y entonces se alarga. Bueno, Ostras, es que ha habido alguna muy graciosa. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Sí. Gracias por escucharnos. Si queréis ver la versión en vídeo, buscadnos en YouTube. Os agradeceríamos mucho un comentario, que nos digáis qué opináis sobre este capítulo y lo que os gustaría en próximos capítulos. Y nada, nos vemos también en los shows, que tenéis las fechas, os saldrán las fechas al principio del capítulo o al final, tenemos que verlo para no repetirnos. Y nada, hasta la semana que viene. 2 veces. 2 veces, vale. Vale. Hasta la semana que viene.